Hola, bienvenidos. Soy Lena Kovac y si te apasionan los temas de actualidad internacional, geopolítica y los giros inesperados que pueden cambiar la historia, estás en el lugar perfecto. Venezuela, un país que ha vivido en el filo de la navaja durante décadas, se enfrenta hoy a un desenlace histórico. En 2 días, el país enfrentará un momento crucial. ¿Quién tomará posesión como presidente? Nicolás Maduro, quien fue proclamado ganador de las elecciones del 28 de julio por el Consejo Nacional Electoral, pero sin mostrar las actas de votación, o la oposición, liderada por María Corina Machado, quien declaró al mundo que las actas en su poder confirmaban el triunfo de Edmundo González. Esta declaración encendió las alarmas del régimen dictatorial de Maduro, y lo que siguió fue una lucha implacable por el poder. Antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de mis análisis. Dime desde dónde me estás viendo hoy. Es fascinante cómo estas historias nos conectan sin importar la distancia. Ahora acomódate porque lo que te voy a contar sobre Venezuela en los últimos 6 meses te dejará sin aliento. Empecemos. Desde aquella jornada electoral del 28 de julio, Venezuela ha vivido 6 meses de turbulencia política, represión y desesperación. Todo comenzó la noche de las elecciones, una jornada que prometía ser el inicio de un cambio democrático, pero se transformó en una pesadilla para el régimen. Nicolás Maduro, confiado en que tenía la victoria asegurada, se encontraba rodeado de asesores que durante meses le habían presentado sondeos y estudios que aseguraban su triunfo. Uno de ellos incluso aseguró que ofrecía su mano a un serrucho si los resultados no favorecían a Maduro. Sin embargo, mientras las actas de votación llegaban al Consejo Electoral en Caracas, la verdad se hacía imposible de ignorar. Edmundo González Urrutia, el candidato de la oposición, había arrasado y su victoria era clara. Pero en lugar de aceptar el mandato del pueblo, Maduro eligió el camino de la represión. Esa noche, encerrado en Miraflores, los informes comenzaron a filtrarse. El chavismo había perdido en las urnas. Según testigos cercanos, Maduro apenas pudo contener su furia. Esa misma noche dio instrucciones para ignorar los resultados y aseguró que él seguiría en el poder. Las preguntas son muchas. ¿Podrá el pueblo venezolano romper las cadenas del chavismo? ¿Quién ganará esta batalla? ¿La resistencia de un pueblo decidido a recuperar su país o la maquinaria represiva de un régimen desesperado? El 10 de enero, tanto Maduro como González Urrutia aseguran que asumirán la presidencia. Es un duelo político sin precedentes, donde el futuro de Venezuela está en juego. Para muchos, este enfrentamiento es el punto culminante de 2 décadas de chavismo, un régimen que comenzó con promesas de justicia social, pero que se transformó en una dictadura despiadada. Los venezolanos han pagado el precio más alto: pobreza, exilio y pérdida de derechos básicos. Ahora, frente a un régimen dispuesto a todo para mantenerse en el poder, la oposición enfrenta su mayor desafío. La lucha no es solo por un cambio de gobierno, sino por la dignidad y el futuro de un país. El 29 de julio, mientras el sol iluminaba un país dividido entre la esperanza y el temor, los venezolanos despertaron con la noticia de que Maduro se proclamaba vencedor. Pero había un problema evidente: las actas nunca se hicieron públicas. Luis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral y aliado del régimen, se negó a cumplir con la ley. La oposición, encabezada por González Urrutia y María Corina Machado, denunció el fraude. Ese mismo día, las calles de Caracas y otras ciudades se llenaron de manifestantes que clamaban por justicia. El ambiente era explosivo. En pocas horas, estatuas de Hugo Chávez fueron derribadas y sus bustos pisoteados. La indignación era palpable, pero lo que siguió fue aún más aterrador. Maduro decidió aplastar cualquier señal de rebeldía. Desató una represión sin precedentes. Más de 2.000 personas fueron arrestadas en menos de una semana. La policía y el servicio secreto irrumpieron casa por casa y detuvieron manifestantes. Persiguieron a críticos del régimen, incluso en redes sociales. Venezuela se había convertido en un estado policial. En los días siguientes, Maduro apenas dormía. Se mostraba ojeroso, tenso, un hombre que parecía estar librando una batalla interna tan feroz como la externa. A su lado siempre estaba Cilia Flores, su esposa y confidente,
quien parecía ser su único consuelo en medio de la tormenta, pero ni siquiera su presencia lograba calmar el miedo que lo consumía. Maduro temía una traición desde dentro, ordenó inspecciones en los cuarteles y dio plenos poderes a Diosdado Cabello, su mano derecha, para controlar a las fuerzas de seguridad. Mientras tanto, la oposición mostraba una organización impecable. Edmundo González Urrutia, un hombre tranquilo y reflexivo que hasta hace muy poco disfrutaba de una jubilación jugando tenis, se convirtió en el rostro de la resistencia al lado de María Corina Machado, una figura carismática y estratégica que ha movilizado a las masas con su discurso de esperanza y determinación. Ambos presentaron las actas de votación que demostraban la victoria de González Urrutia. En agosto, los presidentes de México, Brasil y Colombia, Andrés Manuel López Obrador, Luis Ignacio Lula da Silva y Gustavo Petro, intentaron mediar en la crisis. Propusieron sentar a Maduro y a González Urrutia en una mesa de diálogo, pero sus esfuerzos fueron en vano. El chavismo, fiel a su estilo, evitó cualquier acercamiento. La falta de respuestas desde Palacio de Miraflores dejó claro que Maduro no estaba dispuesto a negociar. El 8 de agosto, el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo, respaldó a Maduro en cada paso y citó a González Urrutia para que presentara las pruebas de su victoria. El opositor, sabiendo que esto era una trampa, decidió no presentarse. La comunidad internacional no tardó en reaccionar. Observadores del Centro Carter, que estuvieron presentes durante las elecciones, declararon que el proceso no podía considerarse democrático, y la ONU publicó un informe devastador. El proceso de gestión de resultados de parte del CNE no cumplió con los estándares básicos de transparencia. La legitimidad de Maduro estaba cada vez más entredicho. Este comunicado fue un golpe para la narrativa oficial del chavismo, pero también aumentó la presión sobre la oposición, que ahora tenía que demostrar que podía resistir los embates del régimen. Mientras tanto, Edmundo González Urrutia vivía un exilio interno en la Embajada de Países Bajos en Caracas, a sus 74 años, y a pesar de las dudas de su familia, había aceptado el desafío de enfrentarse al chavismo, pero ahora su vida estaba en peligro. La Fiscalía venezolana, liderada por Tarek William Saab, emitió una orden de captura contra él. Lo acusaron de desacato y traición, delitos fabricados para justificar su persecución. Desde su refugio, González Urrutia trabajaba con su equipo para recopilar las actas que demostraban su victoria. Estas pruebas se convirtieron en el símbolo de la resistencia. La oposición mostró una organización sin precedentes, aprendiendo de los errores del pasado. Cada documento, cada testigo fortalecía su causa. Pero el régimen no se quedaba atrás. Maduro reforzó su seguridad temiendo una rebelión interna o incluso un atentado contra su vida. Diosdado Cabello, conocido por su brutalidad, asumió el control total de las fuerzas de seguridad. El 7 de septiembre, después de semanas de presión, González Urrutia tomó una decisión dolorosa: abandonar Venezuela para enrumbar a España. Bajo coacción, firmó un documento en el que él prometía mantener un perfil bajo en el exilio. Su salida de Venezuela, negociada con el opositor político de Maduro, Jorge Rodríguez, fue vista por muchos como una rendición. Sin embargo, María Corina Machado mantuvo la calma. No criticó a su aliado, en cambio reforzó su mensaje de unidad y resistencia y prometió que la lucha continuaría. Apenas llegó a Madrid, Edmundo González dejó claro que no se rendiría. En sus primeras declaraciones denunció que la firma había sido forzada y reafirmó su compromiso con la lucha democrática. Desde España, González Urrutia inició una gira internacional que lo llevó a Estados Unidos, donde fue recibido por el presidente Biden. La Casa Blanca emitió un comunicado contundente: apoyaban la restauración de la democracia en Venezuela. Este respaldo fue un golpe directo al régimen de Maduro, que buscaba desesperadamente legitimar su gobierno en el ámbito internacional. En septiembre, el Centro Carter presentó las actas de votación ante las organizaciones de Estados americanos, afirmando que daban como ganador a González Urrutia por un amplio margen. Este respaldo internacional fue un rayo de esperanza para la oposición, pero también intensificó la paranoia dentro del chavismo. Maduro, temiendo una traición en sus filas, reemplazó a varios generales y lanzó una campaña bajo el lema "Dudar es traición". Nadie estaba a salvo.
Las detenciones arbitrarias continuaron y las recompensas por información sobre opositores aumentaron. El clima de incertidumbre y miedo se extendió por todo el país. El 24 de octubre, Maduro asistió a la cumbre de los BRICS en Kazán, Rusia, con la esperanza de que Venezuela fuera aceptada en el bloque económico. Sin embargo, Brasil, bajo el liderazgo de Lula, vetó su ingreso. Maduro regresó a casa con las manos vacías, un fracaso que debilitó aún más su posición. Mientras tanto, la oposición seguía reorganizándose. González Urrutia, desde Madrid, comenzó a trazar un plan para regresar a Venezuela. María Corina Machado, desde la clandestinidad, mantuvo contacto con militares y policías descontentos con el régimen. Sabían que la clave para derrocar a Maduro estaba en ganar el apoyo de las Fuerzas Armadas. En diciembre, la tensión llegó a su punto máximo cuando González Urrutia anunció que regresaría a Venezuela el próximo 10 de enero para tomar posesión como presidente. Este anuncio encendió una chispa de esperanza en el pueblo, pero también fue un desafío directo a Maduro, quien aprobó una ley que permite perseguir a sus enemigos con total impunidad y también ha respondido con un despliegue militar masivo. Controles en las carreteras, puertos y aeropuertos, junto con una recompensa de $100.000 por información sobre el paradero de González Urrutia, mostraron el nivel de desesperación del régimen. Por su lado, María Corina Machado ha convocado una movilización masiva para el 9 de enero, instando a los venezolanos a salir a las calles con los colores de la bandera. Su mensaje es claro: la libertad no se suplica, se lucha y se conquista. La oposición sabe que este es su momento. El régimen, por su parte, intensificó la represión, pero las divisiones internas comenzaban a hacerse evidentes. En los días previos a su regreso a Venezuela, González Urrutia viene realizando una gira internacional buscando apoyo para su causa. Se reunió con líderes como Joe Biden en Estados Unidos y Javier Milei en Argentina, quienes expresaron su respaldo a la restauración de la democracia en Venezuela. Estas reuniones fortalecieron su posición, pero también han atraído la ira del régimen. Maduro intensifica sus tácticas represivas y, en un acto de crueldad que ha conmovido al país, ha secuestrado a Rafael Tudares, yerno de González Urrutia, frente a sus hijos pequeños, lo que es un recordatorio del costo humano de este conflicto. Sin embargo, la oposición no se deja intimidar. María Corina Machado, desde la clandestinidad, ha denunciado el hecho y pidió a los venezolanos no rendirse. Esto tiene que parar. No detendrán el cambio, afirmó en un mensaje que rápidamente se viralizó. El 9 de enero promete ser un día clave en la historia de Venezuela. Las movilizaciones convocadas por la oposición podrían marcar el inicio de un cambio, o bien una nueva ola de represión. González Urrutia y Maduro se preparan para enfrentar el desenlace de una batalla que ha captado la atención del mundo entero. Mientras tanto, el dictador sigue reforzando su control. Ha desplegado tropas por todo el país, ha revisado cuarteles y ha ordenado controles en carreteras, puertos y el espacio aéreo. Para el régimen, cualquier movimiento de la oposición es visto como una amenaza directa. La comunidad internacional sigue de cerca cada paso. En Washington, Biden ha reiterado su apoyo a González Urrutia, mientras que en Panamá, líderes y demócratas de la región han reafirmado su compromiso con la democracia venezolana. Mientras tanto, Caracas guarda la respiración. El Palacio de Miraflores, símbolo de poder chavista, podría ser el escenario de un cambio dramático. Pero en Venezuela nada es predecible. La historia reciente ha demostrado que este es un país donde las sorpresas son la norma. El reloj avanza y el 10 de enero está a la vuelta de la esquina. Venezuela, una tierra rica en recursos y cultura, merece un futuro libre de opresión. Lo que ocurra en los próximos días definirá el destino de millones de personas. Soy Lana Kovac y si este análisis te ha parecido interesante, no te vayas sin antes suscribirte a mi canal. Activa las notificaciones para seguir disfrutando de más contenido. Dime, ¿ya escribiste desde dónde me estás viendo? Es fascinante ver que estamos conectados desde tantas partes del mundo. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.